¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En esta mañana de domingo 29 de noviembre, ya casi se nos termina el penúltimo mes de este diferente y sorpresivo 2020. Te saluda tu amigo Omar Cervantes, aquí desde La Caminadora. En esta ocasión no quisimos hacerlo en vivo, pero vamos a hacer esta grabación y después la compartimos en nuestras redes. Y en realidad el motivo es hacer algunas reflexiones en torno a sucesos que han acontecido en estos días recientes. Y bueno, agradeciendo siempre tu atención hacia nuestras redes sociales de la alegría de vivir sin adicciones, recordando que estamos en nuestro canal de YouTube, que es La Alegría de Vivir Sin Adicciones, en Instagram, @La Alegría de Vivir Sin Adicciones, en Facebook, @La Alegría de Vivir Sin Adicciones, y en nuestro sitio oficial www.laalegriadevivirsinadicciones.com, en el que podrás tener información acerca de las adicciones, el mundo que las rodea, la codependencia. Tenemos ya una videoteca interesante en nuestro canal de YouTube. Tenemos las reflexiones diarias en el sitio web oficial, y tenemos nuestras transmisiones en vivo, y en fin, también tenemos nuestro WhatsApp, recordándote que no respondemos llamadas, solamente mensajes de texto, que es el 22 26 70 71 32. Soy tu amigo Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, soy Master Reiki, soy coach en bienestar integral, y me da mucho gusto saludarte en esta mañana de domingo, en la que, sin previo aviso, quisiera compartir algunas ideas sobre situaciones interesantes que pasan en la vida cotidiana. Esta semana, el pasado 25 de noviembre, tuvimos de pronto a media mañana, mediodía, la noticia que corrió a lo largo y ancho de todo el planeta: el deceso del futbolista argentino Diego Armando Maradona, y con ella, pues evidentemente la agenda mediática de ese día cambió. De pronto, en todo el mundo se hablaba solamente de el fallecimiento de este gran futbolista, este gran astro de fútbol, este gran personaje del fútbol argentino. Y con ello, evidentemente, en la aldea global de las redes sociales vinieron todo tipo de reacciones. Y quisiera centrar mi comentario en lo que tiene que ver con una publicación que hice en días pasados también en mis redes sociales, y que me valió un par de comentarios en privado, que hoy reflexiono en voz alta. En primera instancia yo decía, y yo lo digo como especialista en adicciones, que me dedico, entre otras cosas, entre otras de mis actividades profesionales, al acompañamiento de la recuperación de los adictos
de sus familias, de los sistemas familiares codependientes y adictos, de las relaciones tóxicas codependientes, y que por supuesto bajo ningún motivo podría estigmatizar jamás a un enfermo adicto. Como dicen en los grupos de AA, no nos importa lo que hayas hecho, no nos importa qué tan bajo hayas caído, ni nos importa de dónde vengas. Lo único que nos importa es tu deseo de recuperar y de tener una vida útil y feliz. Y en el paso 12, que es lo que da nombre a nuestra red de esfuerzo en este servicio social, en el paso 12 se nos promete, como las 12 promesas, la alegría de vivir. Y en lo personal, que tengo más de 20 años en contacto cercano, casi 23 años, en contacto cercano con el alcoholismo, con las adicciones, con otro tipo de conductas adictivas, no solamente las de consumo, tengo clarísimo que los adictos son seres humanos. Son seres humanos que enfermaron y que no merecen ser estigmatizados. Y que a veces una adicción, además de analizar lo que hay detrás de ella, porque nadie levanta la mano y nace diciendo, ojalá yo en mi adolescencia o en mi juventud desarrolle la adicción. Hay una causa, hay multicausas que tienen que ver con la psicodinamia, con la salud emocional, con el ambiente familiar o comunitario donde creció la persona. Nadie puede saber qué hay en el morral de un enfermo adicto. Quienes nos dedicamos a esto y conocemos de cerca las historias de quienes nos tienen esa confianza en el acompañamiento y nos revelan sus historias, sus secretos, sus más íntimos dolores, podemos decir y afirmar con toda certeza que no existe tal alma mala. Una persona en la semana me escribió y me decía, una cosa es estar enfermo de adicción y otra cosa es ser una mala persona. Y hasta donde yo sé no tiene nada que ver con la enfermedad. Yo le decía, bueno, yo no me atrevo a juzgar, ni a calificar, ni a hacer estigmas, mucho menos hacia una persona adicta. Porque yo creo en el proceso de cambio, yo creo en la recuperación, yo creo en los milagros. Si Diego Armando Maradona tuvo una vida de excesos, una vida de adicciones, una vida de disturbios en sus conductas sexuales, en sus modelos de relacionarse con las mujeres, no lo sé, a mí no me consta. A mí me consta, y yo crecí en la década de los 80s, a mí me constan las satisfacciones que nos dio quienes lo vimos jugar en los mundiales, quienes conocimos su historia como futbolista. ¿Cómo olvidar México 86? Ayer, en la comida familiar con mi esposa y con mis hijos lo recordábamos. Yo tenía 19 años. Y ver lo espectacular que era ver a Diego jugando,
incluyendo la mano de Dios, y ver cómo un futbolista le pudo dar una gran alegría a un pueblo como el argentino, que en ese momento lo necesitaba por su condición histórica, política y social. Eso es Diego Armando Maradona, para quienes esta semana honramos al futbolista. ¡Ojo! Honramos al futbolista. Los homenajes, los minutos de silencio, los duelos son al gran astro de fútbol que fue Diego Armando Maradona. No por sus virtudes o defectos personales. Y quienes dicen es que no se puede separar una cosa de la otra, yo les diría que arroje la primera piedra quien no ha pecado. ¿Por qué los seres humanos tenemos que ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? El otro gran astro del fútbol contemporáneo, que le dio grandes satisfacciones a su país, Pelé. Los críticos y biógrafos de Pelé también hablan de pasajes oscuros en su vida privada. Y sin embargo, nadie puede negar que fue el futbolista que revolucionó el balompié de la era de la televisión en blanco y negro a la era colores. Y le dio un tricampeonato también en México a Brasil. ¿Por qué juzgar? ¿Por qué estigmatizar? Comentaba yo con la familia en estas reflexiones. Si esa fuera la vara, no habría homenajes en el mundo para nadie, en ningún ámbito de la vida. ¿Te gusta la música? Si yo te pregunto, ¿qué opinas de Freddie Mercury? ¿Eres fanático del rock? Seguramente estarás de acuerdo conmigo que fue un vocalista, músico, compositor que revolucionó el mundo de la música. Queen no puede ser concebido sin Freddie Mercury. Y sin embargo, tenía una vida personal llena de excesos. Enfrentó una enfermedad que en los 80s era estigmatizada, como el desarrollar la enfermedad del SIDA por el VIH, seguramente producto de sus excesos, de su vida sexual, de su orientación sexual, de su consumo de drogas. Y sin embargo, yo te invito a que abras hoy Spotify o YouTube o iTunes y busques el número de seguidores que tiene Freddie Mercury, y más después del relanzamiento de su vida a través de las películas y documentales que se han hecho recientemente. ¿Con qué te quieres quedar? ¿Con el gran músico o con la persona que seguramente sufrió y sufrió mucho? Seguimos enumerando. John Lennon, ¿te gusta? George Harrison. ¿Quién puede negar que el cuarteto de Liverpool revolucionó la música en los 60s y los 70s? Pero también usaron psicotrópicos, LSD, y tuvieron una vida llena de excesos. Y sin embargo, hoy en día, no sé cuántas generaciones han pasado ya, y la música de los Beatles sigue siendo magistral. Esto por mencionar algunos casos de la época contemporánea. Nos vamos atrás. Dalí, Rembrandt, algún héroe
mítico de la historia contemporánea, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Bueno, para los que conocen el programa de los 12 pasos, Bill W., el Dr. Bob. ¿Con qué nos queremos quedar los seres humanos? En este año he estado escribiendo mucho, en muchos tenores, sobre la proclividad de la condición humana hacia cuestionar, hacia ver lo negativo, hacia pensar que todo está mal, que el sistema de gobierno es un complot, que el mundo es un lugar negativo para vivir. ¿Por qué? ¿Por qué es la condición humana así? ¿Por qué uno de los principales defectos, desde mi punto de vista, del ser humano es envidiar el éxito ajeno? Es negar el liderazgo de quienes pueden revolucionar la historia de la humanidad. Y ayer mi esposa decía, pues no nos vayamos más lejos. Vámonos a la época de Cristo. Los fariseos, los romanos, viendo amenazado su imperio por la presencia del Mesías. ¿Y cuál fue la estrategia? Levantarle falsos, levantarle cargos, propagar la idea de que era un peligro para el imperio, hasta ser juzgado, al grado que en el juicio, ¿a quién quieren que liberemos? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Para quienes creemos en Cristo, sabemos que eso tenía que suceder, que era parte del plan divino, que tenía que morir. Y tenía que morir para exhibir la condición humana. Y esta semana también decía, porque independientemente de que sea yo aficionado al fútbol, de que justo después de México mi país de preferencia es Holanda, que nunca ha sido campeón. Pero debo reconocer que en los 80s disfruté y apoyé enormemente a la Argentina del 78, del 82 y del 86. De Diego Armando Maradona. Pero también soy romántico, me encanta la música. El año pasado falleció José José, un 28 de septiembre. Lo recuerdo muy bien, no por José José, sino porque ese día cumplo años cada año. Y entonces yo decía, José José tuvo una vida de excesos, con las drogas, con el alcohol, en su relación con las mujeres. Dejó un legado a los alcohólicos anónimos. Adentro de la agrupación hay quien lo respeta y hay quien lo critica. Y sin embargo, lo que José Sosa haya hecho con su vida personal no cambia un gramo de alegría y de momentos que nos ha dado el príncipe de la canción a todos, los mexicanos. Habrá quien no. Yo no hablo a nombre de los mexicanos. Hablo a nombre de quienes
somos fans de la música de El Príncipe de la Canción, de José José. Y entonces pregunto, ¿con qué nos queríamos quedar? ¿Estás consciente de que algún hermano, hermana, esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, amigo, familiar, puede caer en el infernal mundo de las adicciones? Hoy en la mañana vi un video de una amiga del Facebook, muy breve, con 2 frases de un niño llamado Diego Pelusa, de niño, que decía: mi sueño es llegar a ser seleccionado nacional y a ganar un mundial. Un niño, no sé, habrá tenido 8 o 10 años en el video que compartieron. Un niño que viene de la carencia, que nadie sabe el tipo de sufrimiento que vivió en su niñez o en su adolescencia, y que después alcanzó la máxima cumbre de su carrera futbolística, porque estamos hablando de fútbol. ¿Sabes cuántas historias dolorosas hay detrás de un adicto? ¿Sabes cuántas historias de abuso sexual, de violaciones en la infancia, en la adolescencia? ¿Sabes cuántas historias de violencia física, psicológica, carencia financiera? ¿Sabes cuántas historias de hogares disfuncionales? Y muchos de ellos no tuvieron la opción. Muchos de ellos quizá murieron jóvenes a causa directa o indirecta de la adicción, debajo de un puente, en la calle, y nadie lo supimos. Hay otros que lograron sublimar la carencia y trascender. Freddie Mercury, Diego Armando Maradona, y llegaron a ser astros, no semidioses, astros en lo que hicieron, y nos dejaron un gran legado musical, artístico, deportivo. Y después, en el exceso de la fama, se hundieron en las sombras de una gran enfermedad llamada adicción, que es una enfermedad del cerebro, primaria, incurable, pero tratable, progresiva, que puede ser causa de muerte, directa o indirecta, y que se caracteriza por la obsesión imperiosa de seguir consumiendo a pesar de las consecuencias que ello trae en tu vida. Otra de mis pasiones es el fisicoculturismo. Crecí y comencé a hacer pesas, entrenar, en la era dorada del fisicoculturismo. Y si me preguntas cuál es el fisicoculturista más grande de la historia, sin entrar en polémica, te voy a decir sin duda que es Arnold Schwarzenegger. Hoy hay unos monstruos gigantescos como Ronnie Coleman, como Phil Heath, como Jay Cutler. Pero el mérito de Arnold en los 70s es inigualable. Es el fundador del fisicoculturismo moderno. Es el que nos heredó este deporte. Y habrá quien diga, sí, pero como gobernador fue malísimo, tiene un hijo ilegítimo con una trabajadora doméstica de origen mexicano.
Y vuelvo a decir, ¿lo vamos a medir por sus hechos como ser humano? ¿O a quienes nos gusta el fisicoculturismo pensamos en Arnold y pensamos como el padre de la época moderna de este deporte? Allá están mis trofeos. Estoy una caminadora. ¿Me quedo con lo que Arnold me dio, que es esta disciplina? ¿O lo cuestiono y lo critico hasta hacerlo pedazos? Y no es que Maradona sea Dios. En Argentina, ayer me explicaban, decir es un dios o es una diosa es una frase coloquial muy común, que no atentan con ninguna religión ni con la teología. Es como decir, es un gran ídolo. ¿Alguien sabrá el infierno de Diego? ¿Alguien sabrá lo que Diego vivía? Y ahora sí hablo desde el punto de vista de la enfermedad, de la adicción. ¿Alguien sabrá el infierno que Diego cargaba? Que lo hizo sumirse en el mundo de las drogas. Y que en el mundo de las drogas sacó su peor parte, violenta, neurótica, agresiva, insegura. Cuando fui terapeuta en la clínica Monte Fénix, donde yo me formé en esa gran institución, yo les decía en mis grupos de trabajo, del tamaño de tus gritos, del tamaño de tu fanfarronería, es el tamaño de tus miedos, es el tamaño de tu inseguridad. Si alguien vio en Netflix la serie de José José, ¿se imaginan un tipo tibio, timorato, como lo pintan? Tímido, con una historia de dolor y sufrimiento, pero con esa voz privilegiada. Entonces, yo te dejo esta reflexión aquí. La adicción es una enfermedad. Si tú eres capaz de juzgar a alguien por lo que hizo en su vida, ver el árbol en lugar del bosque, lo escribí en una publicación esta semana, el estigmatizar y juzgar, además de hacer que te proyectes, porque lo que tú dices dice más de ti que de lo que estás diciendo de la otra persona. Estigmatizar y juzgar, como he visto que ha sucedido con Diego a su muerte, es mucho más grave para la humanidad que todo lo que él haya hecho en las canchas, en la historia de las páginas del fútbol. Y es mucho más grave el juzgarlo, el fustigarlo y el estigmatizarlo, y más si conoces de la enfermedad, que lo que él haya hecho con su vida personal. Su vida personal, si hay una eternidad y hay un juicio, pues tendrá que enfrentarlo. Pero eso no lo sabemos, aunque podamos creer en ello. Lo que sí yo te puedo afirmar es que él ya tuvo su infierno aquí en la tierra, porque la vida de los adictos no es fácil, pero no por ello merece que tú los juzgues o tú los estigmatices. Pero bueno, ya vamos a llegar a la media hora de caminar. Gracias por acompañarme en este ejercicio matutino. Y mañana, justamente, en mi artículo en milenio.com, hablará sobre este tema. Que Dios te bendiga. Recuerda la frase de los Alcohólicos Anónimos: vive y deja vivir. Alguna vez un colega y compañero me dijo, como lo decía Paul McCartney, live and let die, vive y deja morir. Yo me quedo con Diego, el crack, el astro, el dios del fútbol.
Si tú quieres quedarte con su historia de sombras y de tenebra, pues también es tu libre derecho de hacerlo. Yo lo que te puedo decir es que los adictos son seres humanos igual que tú, que yo, que sufren y que, como dice mi libro, hay que tocar el abismo de las tinieblas para llegar a la luz de la alegría de vivir. Que Dios te bendiga. Me encantará escuchar tus comentarios o leerte. Lo respetaré aunque no esté de acuerdo, siempre y cuando sean con el respeto con el que yo me dirijo. Que tengas un excelente domingo y que Dios te bendiga.